ANOVA ANCOVA. Y vamos a empezar con el ANOVA. Vamos a utilizar estos datos. Tengo el salario, el gasto, ¿no? Entonces, estos son los datos del libro de Bujrati. Aquí ya te dice qué son las variables dicotómicas. Lo que yo hice es lo siguiente. Los datos en Bujrati están así, con unos y ceros. El salario, el gasto son dos variables cuantitativas. La variable dicotómica 2, bueno, ahí está la variable dicotómica 3, que se llaman, aquí te dice, ¿no? D2, si es 1, es para estados del noreste y norte-centro. 0 para otra región, en otro caso, ¿no? D3, si es 1, nos referimos a estados del sur. Entonces 1 es sur. Por ejemplo, D3 te está diciendo que estos son del sur. Fíjense que aquí hay tres variables dicotómicas. Bueno, estoy mostrando aquí. Ya. Entonces, estos son variables dicotómicas, ¿no? Porque tienen valores unos y ceros. Esto es igual. Son variables dicotómicas. La idea en la naturaleza de la variable dicotómica era que tú en la realidad tienes variables cualitativas como esta. A partir de ello encuentras variables artificiales, ¿no? Es decir, variables dicotómicas. Hay tres zonas, por lo tanto podría encontrar tres variables dicotómicas. A ver, vamos a ir al SPSS, digo al IBIUS. En el IBIUS voy a cargar los datos, ¿ya? Aquí están los datos. ¿Qué tipo de datos son estos? ¿Qué tipo de datos son? Series de corte transversal, series de tiempo o datos de panel. Corte transversal, ¿no? Es corte transversal. Voy a seleccionar, copiar. Lo di control C. Seleccioné y le puse copiar, ¿no? Voy a ir al IBIUS, voy a pegar. Y finalizar. Ahí están los datos. Ahora tengo, de esta forma lo tengo en el IBIUS. Las variables son salario, gasto y zona. Ahí está. Eso sería como está en el Excel. Pero nosotros necesitamos variables dicotómicas, ¿no? ¿Esta es una variable dicotómica o no? ¿Qué tipo de variables? Cualitativa, ¿no? Sí, son cualitativas. Entonces lo que vamos a aprender es que se vuelvan categóricas, dicotómicas. Entonces zona lo vamos a volver en dicotómicas. Vamos a usar este comando que se llama crear grupo. Ya hemos visto cómo se genera una variable, se usa la variable generar, gen. Un número, una escala se pone escalar, un grupo se pone grupo. Lo voy a llamar con un nombre, ¿ya? Un grupo de variables, lo voy a llamar grupo 1. En aquí no anotamos igual. Directamente espacio al 64 group. Expand vamos a poner. Voy a expandir la variable zona. Tiene tres categorías, lo va a separar por tres categorías. Entonces aquí zona. Ese sería el comando. Entonces le doy enter. Aquí está grupo 1. Si lo agrando, la primera es noreste, oeste y sur. Yo le puedo llamar dicotómica 1, dicotómica 2, dicotómica 3, o le puedo llamar sur, a esta le llamo oeste y a esta le llamo norte. Aquí está grupo 1.
Voy a copiar una columna. Le voy a hacer clic derecho, copiar y pegar. Esta variable se va a llamar noreste. Entonces, ups, aquí donde está el nombre, le voy a poner noreste nomás. Finalizar. Aquí está. Ahora es una variable dicotómica. Lo podríamos haber llamado dicotómica 1, D1, pero lo hemos llamado noreste. En grupo 1, ingreso, están las variables. La siguiente, oeste. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Esta es la variable oeste. Aquí está el oeste. Otra vez, en grupo 1 están las tres variables dicotómicas. Esto es sur. Copiar, pegar. Esto sería sur, entonces. Lo cambio donde dice name, lo cambio el nombre. Bueno, ahí le di suprimir en vez de la flecha, ¿no? Finalizar, y ya está. Esto es el grupo de variables que hemos creado con este comando. Lo cierro. Las variables las he separado. Aquí están noreste, sur y oeste. Ahí están las variables dicotómicas. Por lo general siempre va a ser así. Ya, siempre va a ser así. No pueden chocarse. Cuando tú haces ese tratamiento no puede haber aquí un 1. Aquí un 1. Alguien le dije, ¿qué es el problema de las variables dicotómicas? Y me respondió, no multicolonialidad, o sea, no me argumentó, pero la idea es la siguiente. Si tú introduces las tres variables dicotómicas, va a existir un problema que se llama multicolonialidad. O sea, sí, vamos a ver eso en un momento a qué se refiere. Vamos a explicarlo. En este caso sí lo estoy grabando. Ahora para mañana, cuando grabo de esta forma, es decir, subir luego se vuelve pesado ya. Yo creo que mañana la clase va a ser en directo, ¿no? Y así se va a grabar automático. Los que quieran lo pueden visualizar ahí. En este caso lo voy a, solo que tarda un poco grabar de esta forma. Grabar y subir. Entonces desde mañana las grabaciones van a ser en directo nomás, en vivo. Es decir, van a poder visualizar directamente de YouTube las, ¿no? Y yo creo que las dudas y consultas directamente, ¿no? Mañana voy a habilitar por WhatsApp. Bien, entonces ahora vamos a continuar y ya tengo el modelo. La idea es que ustedes luego trabajen, ¿no? Lo mismo, es decir, escribir el modelo estimado, escribir la estimación del modelo, interpretar los coeficientes. Los modelos son ANOVA y ANCOVA, ¿no? Hemos visto cómo hacer esto, cómo escribir el modelo estimado. Bueno, hay alguna diferencia, ¿no? Porque ahora son dicotómicos. Los coeficientes, la interpretación también es diferente porque son dicotómicos. Entonces el modelo que estamos viendo ahorita es el ANOVA, ¿no? Fíjense que aquí la variable y es el salario y las variables dicotómicas son las zonas. Entonces, el ANOVA lo único que hace es comparar promedios, comparación de promedios, comparación de medias. La variable es una variable, pero el coeficiente es el promedio, por si acaso. Y no es que sea el promedio de la zona. Fíjense que hay tres zonas, ¿no? Y uno pensaría que como dicen promedios, la zona 1 tiene un promedio de menos 17,34, la zona 2, 32,64 y la zona 3, 26. No es así, ¿no?
Entonces aquí yo les decía, hay que tomar en cuenta un benchmark, un punto de referencia. La constante beta 0 o la constante que está ahí es el punto de referencia. La zona 1 gana más o menos que el punto de referencia. Entonces puedo ver que gana menos. Entonces, ¿cuán menos gana? Gana menos 17.034, 1.734, ¿no? Y la zona 2, ¿cuánto gana? Siempre comparamos respecto a la referencia, el benchmark ahí. Gana menos 3.264 respecto de este valor. Si tengo tres zonas, la zona 1, 2 están ahí. Entonces la zona 3 es la constante. Esta es la zona 3. Entonces voy a escribir aquí el modelo econométrico. El modelo econométrico lo voy a escribir así. LS, la variable Y es el salario. La variable dicotómica. Fíjense que siempre ponemos una constante. La variable dicotómica, bueno, son tres zonas, ¿no? Siguiendo el texto podría verse, siguiendo Bujarati. ¿Dónde está? Aquí. Ya. D2 y D3, ¿no? ¿Qué sería D2? D2 es norte y 3 sur. Norte-sur entonces. Aquí voy a poner norte, sur. ¿Norte qué es? ¿Qué tipo de variable es norte? Dicotómicas, ¿no? La cualitativa es la zona. Fíjense que norte, tampoco hay norte, fíjense. Yo puse norte, pero no hay norte. Su nombre correcto es noreste. Así. Es una variable dicotómica. Sur también es una variable dicotómica. La otra variable dicotómica, ¿cuál sería? Oeste sería, ¿no? Teníamos una variable que se llama zona. Y hay tres zonas. Ahí están las tres zonas. El salario, quiero comparar el promedio del salario en estas tres zonas. ¿Serán iguales o serán distintas? Entonces, ¿cuál era el problema de la variable dicotómica? Muy bien, ¿no? Tu nombre, ya. Al final me haces recuerdo, ya. Según el libro, entonces, ha tomado solamente dos, ¿no? La dicotómica 2 y 3 lo llama él. Aquí están las dicotómicas. La 1 no lo tomó, es decir, como tiene tres categorías, tres zonas, debería ser D1, D2, D3. Vamos a quitar esto. Y voy a coser ahí. Ahí están los resultados, ¿no? Entonces, para comparar, ahí están. Serían los mismos valores. 26.158. 1.734 negativo y negativo 3.264. Bien. Entonces, esa sería la regresión con variables dicotómicas. Esa sería el ANOVA. El ANOVA lo que hace es comparar promedios. Algo así. Comparar los promedios de la zona norte, de la zona sur y de la zona oeste. La hipótesis nula es así, ya no es como de las pendientes. Esta sería la prueba de hipótesis. Es decir, los promedios de los tres grupos son iguales. Por eso ponemos 0. Con eso decimos que son iguales. El salario promedio en las tres zonas son iguales. Si eso es la hipótesis nula, la hipótesis alterna, ¿cómo sería?
no son iguales. Al menos un beta, al menos un promedio es distinto de cero. Bueno, aquí lo puse mu, ¿no? Porque son promedios. El libro de Bujarati lo pone alfa. Bueno, aquí lo puso betas, ¿no? Voy a ir a Bujarati, por ejemplo. Aquí está el modelo. Lo puso beta. Lo puso beta, ¿no? Lo puso beta. Pero beta le conocemos como pendientes porque si beta está al lado de una variable x, es una pendiente. Pero si está al lado de una variable d, no es una pendiente. Se llama efecto diferencia. Entonces, esto es efecto diferencia. Ya, voy a poner aquí. Lo puedo poner así, ¿no? Pendiente versus efecto diferencia. Y aquí en ese modelo voy a introducir un modelo de este tipo. Un modelo que tiene la X, un modelo que también tiene la dicotómica. Y ordenando puedo poner beta 1, así. Simplemente ordenando. Entonces beta 2 es pendiente. Beta 1 ya no es pendiente. Efecto diferencias. Entonces, cuando digo pendiente, lo que hemos hecho es interpretar pendientes, la misma interpretación de pendientes, ¿no? Esa interpretación es la misma interpretación que se ve en cálculo, en economía general, en microeconomía. Simplemente añadiendo algunas cositas. Efecto diferencia, la interpretación sería un poco diferente. Entonces, estos podrían ser betas, ¿no? Podrían ser mu o podrían ser alfa. Yo lo puse mu. O sea, como mu hace referencia a un promedio y por eso lo puse así. Luego, el análisis es muy similar de los resultados que salen. Y la idea es, en principio, ver este gráfico que pueden observar aquí. Es un gráfico de barras. En el oeste tienen 26.158 de promedio. El salario promedio. En el noreste, ¿cuánto sería la pendiente? Entonces lo que hago es lo siguiente. No es cuánto sería el promedio, no la pendiente. Comparo, ¿no? 26.158.62 menos, vamos a ver qué pasa con la zona 1. Menos 1.734. Te está diciendo que en la zona 1 disminuye el salario. Estoy restando. Me sale 24.424. En la zona 1, en esta zona, el salario es 24.424. ¿De dónde lo saco? Porque ese número no está aquí, ¿no? La zona 1 te dice que en la zona 1 ganan un salario promedio menor que en la zona de oeste, ¿no? En la zona de referencia. Entonces, para encontrar cuánto ganan en el sur, lo mismo. En la zona sur ganan mucho menos, ganan menos 3.264 respecto a este valor. Y así se encuentra este número. Ahora en números podemos ver que son distintos, ¿no? Los tres valores son distintos. Ahora hay que ver si son estadísticamente diferentes. Es decir, hay que hacer una prueba de hipótesis y ver si son diferentes. La idea ahora es comparar los grupos, ¿no? Y cuando uno compara grupos, se debe comparar grupos homogéneos. Es decir, debería tener de la zona oeste, digamos, 10 datos, del norte 10 datos y del sur 10 datos. Esos grupos deberían ser homogéneos, ¿no? Es como decir, no podría comparar un curso, por ejemplo, que está ahí si comparo la edad de los estudiantes,
haciendo una analogía, si comparo la edad de los estudiantes, podría haber alumnos en promedio están por los 24, 25, pero que hay uno que tiene 60. Es un dato atípico, ¿no? Comparo con otro curso que tiene edad también entre 23 y 24. Pero en el otro grupo hay uno que tiene 60, entonces eso causa mucha dispersión. Entonces, los datos que nos presenta Gujarati tienen dispersión, tienen mucha dispersión. Por eso es que nos salen estos resultados bajitos, por eso es que esto deberían ser significativos todos. Los coeficientes deberían ser significativos. Tengo dos variables, el salario y tengo en la zona. La variable zona es representativa, es como la prueba T más o menos, ¿no? Debería ser menor que el 5%. Esta sí, esta variable es menor que el 5%, es estadísticamente significativo. Entonces, esta sí está representada, pero las otras variables no son estadísticamente significativas. Bueno, zona 3 es estadísticamente significativo, pero la zona 1 no es estadísticamente significativo. Lo correcto es que todas sean significativas por lo menos al 5%. En este caso, ahí tenemos el modelo, lo voy a guardar name, modelo. Este sería la ANOVA, ¿no? Ahí está, ANOVA. Lo único que hemos hecho es correr la regresión y aprender este comando, ¿no? Mayor detalle de interpretación también podríamos revisar en el mismo libro de Gujarati, ¿no? Aquí está. Si ese es el modelo, ¿cómo lo llamamos a esto, no? ¿Qué lo podemos llamar a esto? A todo esto. ¿Con qué nombre lo podemos llamar? ¿Qué sería esto? Ya, sí, pero ¿qué más? Modelo econométrico planteado, estimado. Planteamiento del modelo econométrico o estimación del modelo econométrico. Sí, sí. Planteamiento del modelo econométrico, ¿no? ¿Tu nombre? Ya, me hacen recuerdo. Aquí también podemos añadir, ¿no? ¿Qué significa la variable aleatoria? Entonces, Gujarati lo trabajó así. Lo puso dicotómicas, ¿no? Yo puedo anotar zona, el nombre de la zona, noreste y sur. Este puede ser noreste y este puede ser sur. Entonces, este es, y aquí vemos cómo se plantea el modelo econométrico. Aquí ya están los datos. Esos son los resultados, pero no son con los mismos datos que tenemos. Esta sería la estimación del modelo econométrico, ¿no? Y aquí estaría, digamos, los gráficos, digamos. Vamos a ver aquí a ver qué podemos hacer. Tenemos salario, salario promedio. Ya. Aquí te dice precaución con las variables dicotómicas. Aquí te habla de las variables m-1 variables dicotómicas. Y vamos a hacer eso, ¿no? Son tres categorías. La otra categoría sería oeste. Fíjense que estoy cogiendo el salario en función de la variable dicotómica 1, de la dicotómica 2 y de la dicotómica 3. No me acepta, ¿no? Por eso te dice que debes introducir m-1 variables dicotómicas. Entonces, -1, menos esta. Así va a correr. ¿Por qué no puedes introducir? Porque
entrarías en el problema de multicolinialidad. Ya, incluir de esa forma estaríamos teniendo el problema de multicolonialidad. Pero fíjense que hemos introducido una constante, ¿no? ¿Qué tal si quito la constante? A ver, aquí. Lo que vamos a hacer ahora es como que cambiar y modificar algunas cosas, ¿no? ¿Qué tal si cambio la constante? Tengo otro modelo econométrico, pero sin constante. Lo puedo poner name, ecuación 1. Si vemos los dos modelos, la única diferencia es la constante. Ahí está. Obviamente que los valores van a cambiar. Pero aquí solamente está trabajando con dos variables dicotómicas. ¿Y dónde está la categoría oeste? Ya no sabemos dónde está la variable categoría oeste, ¿no? Entonces se debe trabajar así. Fíjense, voy a incorporar aquí la variable oeste. Si introduzco el oeste, ¿por qué no me ha aparecido el problema? ¿Por qué no me aparece el problema de multicolonialidad? Entonces lo que hace es lo siguiente, ¿no? Al momento de hacer una regresión, siempre ponemos una constante. Tengo aquí una dicotómica, dos dicotómicas. La otra dicotómica se captura aquí en la constante. Y si tú introduces oeste otra vez, estarías repitiendo. Oeste se estaría repitiendo aquí. Entonces estarías introduciendo la variable dos veces, ¿no? Al final, en resumen, debemos trabajar con constante y solamente introduciendo dos m-1 variables dicotómicas. Bien. Ahora viendo, esta sería la prueba, vamos a ver el modelo ANCOVA. En el modelo ANCOVA recién se ven las gráficas de regresión. Por eso decía alguien, compañero, tenemos una variable X, aquí está el gasto. Hay dos modelos, el aditivo y el multiplicativo. ¿Qué diferencia hay entre aditivo y multiplicativo? Sí, muy bien, ¿no? Muy bien. Santos, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, está el ANCOVA. Y el ANCOVA, su compañero dijo que suma. Esto es sumar. Este gráfico paralelo es sumar. Cuando sumas te va a dar así el gráfico. Cuando multiplicas, lo que haces es capturar pendientes. Cuando el grado de inclinación de la recta cambia, entonces te está mostrando que hay dos pendientes diferentes, ¿no? Eso te está diciendo, son dos pendientes diferentes. Fíjense que las pendientes son diferentes. Pueden partir de este mismo punto o pueden ser diferentes. Esos puntos son las ordenadas al origen, son la constante. Entonces vamos a hacer el ANCOVA. Yo voy a escribir aquí. Voy a borrar esto. Para bajar puedo bajar con las flechitas del cursor. LS, la variable dependiente es salario. Si yo hago esto en función del gasto, porque tengo el gasto aquí abajo, no puedo poner gasto con doble O, no va a aceptar, tiene ese gasto. Ese es un modelo lineal simple. Me faltaría la constante, ahí está. Ese es un modelo de regresión simple. Ahora un modelo con variables dicotómicas. Habíamos visto el ANOVA, ¿no? El ANOVA no tenía lo que son el gasto, solamente tenía las variables dicotómicas, es decir, norte y, bueno, aquí voy a cambiar ahora sí. Noreste es una variable dicotómica y sur. Entonces ustedes me van a dictar, a ver, salario en función de gasto es un modelo de regresión simple.
Quiero hacer un modelo ANCOVA aditivo. ¿Qué debería incorporar? Ya, debo incorporar variables dicotómicas. Entonces voy a incorporar, por ejemplo, aquí están mis dicotómicas. Esta, ¿no? Son tres, pero voy a incorporar m-1. Voy a incorporar entonces noreste, sur. Fíjense, he escrito con mayúscula. El IBIS no te hace ningún problema a cosir. Entonces, tengo ahí un modelo con variables dicotómicas. Esto que está aquí lo voy a escribir. Vamos a ver si está escrito aquí. No está escrito, ¿no? Entonces aquí en mis apuntes estaba haciendo el ANOVA. El ANOVA ya hemos visto que son con variables dicotómicas, ¿no? Entonces, aquí lo voy a hacer. El ANOVA sería solamente con variables dicotómicas. Puede haber una variable dicotómica o puede haber dos variables dicotómicas, tres variables dicotómicas, etc. El ANCOVA aditivo en el cual estamos ahora, este es el ANCOVA aditivo. La variable y está en función de la variable x y la variable dicotómica se incorpora sumando. Ahora un modelo multiplicativo, ANCOVA multiplicativo. La variable y depende de la variable x, además de una variable dicotómica, hasta ahí es aditivo. Tengo que incorporar la parte multiplicativa, lo que me dice que debo incorporar la multiplicación de las dos variables, de la dicotómica con la x. Entonces aquí podría ser la variable x multiplicada por la variable dicotómica. Los coeficientes le puedo poner beta 0, 1, 2 y 3. Esto es lo que estamos incorporando y esto sería el modelo multiplicativo. Entonces, este que acabo de escribir, le voy a poner un nombre. Se llama ANCOVA aditivo. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, el modelo. Para que esto sea el modelo multiplicativo, debo multiplicar. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? A ver, la variable dicotómica con la variable x, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la x. Gasto por la variable. Muy bien, gasto por esto. Más en IBIS ya no se anota, ¿no? Simplemente gasto multiplicado por sur. Aquí hemos anotado con una sola dicotómica, ¿no? Si hay más dicotómicas, como en este caso, aquí está, multiplicamos. Y ahí está. Este sería el modelo con ANCOVA multiplicativo. Voy a guardar name ANCOVA multiplicativo. Ya está. Solo tengo eso, ¿no? En ese capítulo nuevo tengo ANOVA, tengo ANCOVA aditivo y ANCOVA multiplicativo. El ANOVA es esto, su gráfico para ver. Solamente quieres comprar los promedios. Ahí está. El ANCOVA, sus gráficos aquí están. Ese es el ANCOVA aditivo. Los que son paralelos son aditivos. Y ahora el que tiene solo una línea es justamente los dos pasan por la misma. También es aditivo. Los dos últimos son ANCOVAs multiplicativos porque cambia la pendiente. Bien, esos serían entonces los comandos. Vamos a ver qué aparecen en las pruebas de hipótesis. Fíjense que en el ANCOVA, aquí en el aditivo, he puesto dos hipótesis. Una para los promedios y otra para las pendientes. A esta prueba de hipótesis ya la conocemos. Es la prueba de hipótesis T. Aquí está el gasto, ¿no?
¿Quién me puede interpretar eso? ¿Cómo sería la interpretación? Salió 0,0. Esto es lo que ya conocíamos, interpretación de la prueba de hipótesis T. La probabilidad es menor que el 5%, ¿no? Rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué concluimos? Siempre que es 0,00 es significativo, rechazo la hipótesis nula. Existe relación entre el salario y el gasto, ¿no? Existe relación. Ahora aquí, por ejemplo, estas son de las dicotómicas. También deberían ser menores que el 5%. La zona 2 no es. Es decir, la hipótesis de esto es que los promedios son iguales, ¿no? Es decir, la zona, estamos comparando el salario promedio, ¿no? En la zona 2 no hay diferencias de salarios. En la zona 1 sí podría ser. Pero la zona 2, ¿con quién estoy comparando la zona 2? El oeste, ¿no? O sea, no hay diferencias, te está diciendo. Ya. Ahora, he puesto dos hipótesis. En el ANCOVA hay dos hipótesis, ¿ya? Fíjense en los promedios ahora. Son tres promedios. Esos promedios ya lo hemos sacado, aquí están. En el eje vertical Y tengo los promedios. 11.000, 12.000 y 13.000. Ahora, uno corresponde a la zona 1, otro corresponde a la zona 2, etc., ¿no? Esto es en el oeste, ¿no? En el oeste el promedio es 13.000. En el oeste el promedio es 13.000. 13.269. En la zona 1, ¿cuánto sería el promedio? 12.125, dice su compañero. En la zona 1, ya, para la zona 1 sería 11.595, ¿no? ¿Cómo he sacado eso? Entonces, he hecho las de esta, ¿no? Sí, ya, este es, ya, tu nombre, ya, ya me hace recuerdo. Entonces, fíjense que son los promedios que están ahí, ¿no? Promedio de Y. Pero para cada promedio, o sea, esa es la ordenada al origen. Parte la recta que está ahí. Tres rectas. Pero las rectas son paralelas. ¿Cuántas pendientes hay en esta ecuación? Habrá cuatro pendientes. Pendiente 1, 2, 3 y 4. ¿O cuántas hay? ¿Qué dice? ¿Quién dijo una? Solo hay una pendiente, ¿no? La pendiente se captura entre variables cuantitativas. El gasto es cuantitativo y el salario es cuantitativo. Solamente hay una pendiente. 3.28. Y la pendiente es positiva, por eso la recta está creciendo de esta forma. Si la pendiente fuese negativa, la gráfica sería diferente, ¿no? La recta bajaría más o menos. Esa es una línea con pendiente positiva. Entonces, la pendiente en las tres rectas son iguales o son distintas. Son iguales, ¿no? Son paralelas, las pendientes son iguales. Ahí dice 329, 329, 329. Justo eso es lo que está aquí, 328. En las tres son pendientes iguales. Es lo que hace el ANCOVA aditivo. Captura una sola pendiente, es decir, solamente tenemos una pendiente, y captura tres promedios. Bueno, en este caso tenemos una variable que estamos analizando
que es la zona, ¿no? De las cuales hemos encontrado tres variables dicotómicas. Hemos introducido en nuestro modelo dos variables dicotómicas, pero con eso ya capturamos de las tres zonas, ¿no? Para cada zona hacemos es como si que para cada zona estarías realizando la regresión lineal en uno solo, ¿no? La idea es ahora probar lo que está aquí. Los promedios son iguales, las medias son iguales. Entonces, para ver eso, tendrían que ser estos menores que el 5%. Si la pendiente está adecuada, es decir, que existe relación entre la variable x y y, la pendiente debe ser significativa, 0, 0, 0. En este caso está bien, ¿no? Bien, ese sería el ANCOVA. Aquí yo puse que los promedios son iguales a 0, ¿no? Los tres son iguales a 0. Eso estaría bien, yo creo, aquí arriba, fíjense. Entonces ustedes aquí me van a corregir, ¿no? Estas son pruebas individuales a cada coeficiente. Estamos volviendo atrás al modelo ANOVA. Y esta es la prueba conjunta. La prueba conjunta te dice si los tres son iguales, más o menos, ¿no? Aquí sería probar si la zona 1 es igual o es distinto de la zona oeste, ¿no? La zona 2 es igual o es distinto de la zona oeste. Vamos a ir ahora al modelo ANCOVA. El ANCOVA, bueno, aquí hay una breve explicación, ¿no? El salario promedio de la zona es, por ejemplo, 13.267. El salario promedio de la zona oeste es ese valor. Del noroeste, aquí está, ¿no? Y del sur. Ese sería el multiplicativo. En el multiplicativo sería así. ¿Cómo sería el gráfico? Lo voy a graficar aquí. Entonces, dos variables que estamos utilizando, que son salario y gasto, ¿no? El salario sería esto, y. El gasto sería x. Tengo variables dicotómicas. Ya. Aquí está, el ANCOVA multiplicativo ahora. Tal vez sería ordenar esto. De todas maneras. En el oeste, ¿cuánto es la...? Voy a marcar las variables dicotómicas. Esas son las variables dicotómicas, ¿no? ¿Cuánto es el promedio en el oeste? Salario promedio en el oeste. 14.625, ¿no? Ya. Entonces aquí sería oeste. ¿Cuánto sería el salario en el este? ¿Menos o más? Es, en el noreste sería menos, ¿no? Ya, menos es. Entonces norte lo voy a poner. Entonces en el norte está por aquí. ¿Cuánto es en el sur? ¿Es mucho menor que el norte? O si lo pongo aquí estaría bien, digamos, sur. Aquí sería, ¿no? Sur. Es un número que te va a dar ahí. Entonces tengo 3. Ahora tengo que hacer algunas rectas. Es decir, las rectas son paralelas. La idea es buscar si son paralelas.
No van a ser paralelas porque no es aditivo, es multiplicativo. Entonces, vamos a poner al oeste la pendiente, por ejemplo. Esta es las dicotómicas. El gasto te marca la pendiente. La pendiente es 2.94. Entonces lo voy a poner así. Esta es la pendiente 2.94, ¿ya? Y he hecho la regresión para el oeste. Quiero hacer la regresión para el sur, por ejemplo. Entonces, para el sur va a ser algo así. La pendiente 2.94, ¿para quién es? ¿Es para el sur, es para el nordeste o es para el oeste? Esa para el oeste. Siempre es para el base de comparación 2.94. Entonces, esto era para aquí. Ahora, para el sur, ¿cómo sería? Entonces, esto vale 0. El sur vale 1, ¿no? Si pertenece al sur vale 1. Entonces, lo que hay que hacer es sumar 2.94 más 1. Te va a dar ahí más o menos. Podemos sumar 2.94 más 1.12. 4 sale, ¿no? Entonces, la pendiente es mayor. La pendiente de la siguiente gráfica que vamos a hacer es del sur es mayor. Esa es una pendiente mayor. Ahora veamos del sur. La del sur será igual que el color negro, será igual que el color azul, o será mayor o menor. Entonces, perdón, ya hice para el sur, ¿no? Para el noreste sería 2.94 más 0.58. Ahora, fíjense que para el sur es mayor que esto. Para el oeste también es mayor. En el sur, pero es mucho más mayor porque es 1.12. Y en el oeste es un poco menor. Entonces, la pendiente ahora va a subir. Para el noreste sería, ¿qué tal? ¿Estaría por ahí? ¿Estaría bien? So- Ya, ahí estaría bien. Por el medio me dijo, ahí está. Fíjense que si lo pongo así, es igualito que el sur, la misma pendiente. Pero tiene que ser menor. Entonces, puedo poner aquí. Ahí puede ser, ¿no? Puede ser ahí, puede ser ahí. Pero no puede ser ahí para ver. Lo voy a poner ahí más o menos. Como ejemplo. Entonces ya tengo. El sur está en color rojo, el norte en verde y el oeste en negro. Tres pendientes diferentes. Tres rectas en un solo modelo econométrico. Bien. Vamos a ir eso sería entonces el comando en eViews. Lo puedo guardar esto ya. Archivo, guardar como lo pueden poner, ¿no? Ustedes lo guardan donde gusten. Yo en mis documentos ahí. Modelo. Modelo con variables dicotómicas o binarias. Ahí está. Yendo al Gujarati. Entonces aquí has resuelto, ¿no? Por ejemplo, este modelo es un modelo multiplicativo o aditivo. Aditivo, ¿no? Porque eso están sumándose. Para que sea multiplicativo tiene que ser este. Aquí está. Ese es el multiplicativo. Fíjense que en el multiplicativo lo pone alfa a las dicotómicas y a las pendientes lo pone beta. Entonces ahí no se van a equivocar. Yo lo he puesto aquí. Puro betas, ¿no? A toditos. Pero lo correcto tal vez sería bueno cambiar los alfas, ¿no?
Entonces para ir terminando, vamos a entender ahora un poco de qué es esta parte que está aquí. ¿A qué se refiere esto con el valor esperado, por ejemplo? Ustedes me dijo su compañera que este es el planteamiento del modelo econométrico, ¿no? ¿Cómo sería la estimación del modelo econométrico? Entonces aquí vamos a ver eso. Para este modelo, fíjense, este modelo es multiplicativo con una sola variable dicotómica, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces luego de esto, vamos a ver en esta parte, ¿qué subtítulo pone? Ya. Puedo poner así modelo estimado. Una vez escrito el modelo estimado, en esta parte lo escriben así. Este es el modelo multiplicativo. En función a este modelo vamos a explicar. Tengo variable dicotómica, tengo una X, tengo la multiplicación de ambas. Lo voy a poner como Gujarati, le voy a poner alfa. Entonces esto es alfa 0, este va a ser alfa 1, esto se va a llamar beta 1, es la primera pendiente, y esto lo llama también alfa, ¿no? Aquí está, lo llama alfa, bueno, lo llama beta, justamente porque vamos a capturar una pendiente, ¿no? Lo vamos a poner entonces beta 2. Hay una variable dicotómica, ¿no? Supongamos que es la variable género, varón y mujer, hombre y mujer. Entonces podría crear dos regresiones. Y tendría que haber dos pendientes, ¿no? Pendiente 1 y pendiente 2. También tendría que haber dos promedios. El promedio de uno y del otro lo sacamos con esto, ¿no? Con el efecto diferencia. Cuando yo digo escribe el modelo estimado, podemos escribir así. Esto sería Y estimado. Y las variables también son estimadas. Los parámetros, perdón. Todos son estimados. Entonces estos pasarían a ser estimados. Esto lo copiamos del resultado de Libius, ¿no? Y esto se hace 0. Como sabemos que son variables dicotómicas, pondremos un ejemplo. Eh, bueno, aunque no un ejemplo. La variable dicotómica sabemos que tiene dos valores, ¿no? Es decir, si la variable dicotómica es igual a 1. En otro caso, si la variable dicotómica es igual a 0, ¿no? Solamente puede tener los dos valores. Entonces lo que hace esta forma de escribir, esto es el valor esperado de Y por si acaso. Otra forma de escribir esto es el valor esperado de Y, dado las variables. Por ejemplo, una regresión simple. Veamos cómo lo hace Gujarati para no cargar de más esto. Sí. Así lo hace, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de Y en función de las variables? Ahí están las variables. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de Y en función de las variables? Esas son las variables explicativas. Entonces voy a anotar la dicotómica y la variable X, ¿ya? Solamente se anota la dicotómica y la variable X. Este producto no se anota aquí. Primero anoto Y, el valor esperado de Y en función de qué? De esto y de esto. Entonces, está en función de esa variable y está en función de X. ¿Cuál es el valor esperado de Y? Es esto, digamos. En vez de escribir esto, el valor esperado de la función, es decir, el valor esperado de la función, dado las variables explicativas, eso te está expresando, ¿no? En vez de anotar esto, puedes anotar así.
Y cuando son variables dicotómicas hay que ser más específicos. Decir, como es una dicotómica, entonces tienes que decir, si la variable dicotómica es 1, y aquí hay que empezar a modificar. Para que no se sobrecargue, voy a quitar las constantes, ¿ya? Los estimados más que todo. Lo voy a poner así. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer algunas operaciones. Vamos a poner a la dicotómica, vamos a poner 1. Esto, por ejemplo, sería así. También está resuelto ya en el lugar a ti. Estoy continuando esto aquí abajo, ¿ya? Si esto vale 1, entonces tengo ahí, ¿no? Esto es 1. Está multiplicado por 1. Esto también es 1. Está multiplicado por 1. Entonces ahí se va a simplificar. Esto simplemente es alfa 1. Esto simplemente es x. Entonces puedo hacer operaciones y ordenar. Puedo poner alfa 0 más alfa 1. La constante es el promedio, ¿no? Del oeste, digamos. Y esto es el efecto diferencia. Siempre hacemos lo siguiente, siempre a esto lo sumamos o lo restamos, ¿no? Aquí estamos haciendo eso. Entonces, beta 1, ¿qué sería? Beta 1 sería, aquí factorizamos x, beta 1 más beta 2. Ya, ahorita vamos a volver a esto. Ahora vamos a hacer con la dicotómica 0. ¿Qué tal si sale 0? Voy a copiar esto que está aquí. Este ya hemos indicado es este símbolo, ¿no? Pero hay que anotarlo así. Si la dicotómica vale 0, entonces reemplazando ahí, esto vale 0, esto vale 0. Bueno, se está multiplicando por 0, ¿no? Entonces se van a simplificar, esto es 0. Esto es 0. Fíjense al final aquí que tengo. ¿Y en función de qué está? ¿Qué tipo de regresión es eso? Es un modelo de regresión lineal simple. En el lineal simple la constante es la que está solita y la pendiente es la que está al lado de x. Al final hemos encontrado eso. Cuando es 0, encontramos la regresión simple. Es como decir aquí en el Bukharati, hemos encontrado esta primera línea. Hay dos líneas, ¿no? La segunda línea, ¿cuánto sería? Como son dos grupos, el primer grupo vale 0 y el segundo grupo vale 1. Entonces aquí está. Si para la primera regresión es alfa, para la segunda regresión, ¿cuánto es su alfa? Aquí está. Será alfa 0 más alfa 1. Y tú le puedes llamar con otro nombre si quieres, ¿no? Eso. Y esto lo puedes llamar, ¿qué nombre le pondrían? Alfa 0, alfa 1, alfa 3, alfa 2. O simplemente dejarlo ahí, pero lo podemos llamar alfa 0 asterisco, digamos. ¿Sí? Esto es una nueva pendiente. Es lo que yo hice, ¿no? Yo les decía, en este modelo la pendiente es 2,94. Del sur, ¿cuánto es su pendiente? 2,94 más 1, 12. He sumado pendientes, ¿no? Entonces, sumado pendientes. Esta sería una nueva pendiente. Lo puedo llamar
beta, simplemente con un nombre, ¿no? O dejarlo ahí. Lo puse un nuevo nombre, asteriscos. Esto estoy diciendo que es esto. Esto está indicando que es esto. Al final son dos regresiones simples, ¿no? Son dos regresiones simples. Una que corresponde para el grupo 1, digamos, para mujer, y otra para el grupo 0, que es varón, digamos. Dos regresiones. Ese tratamiento se hace lo mismo con dos variables dicotómicas. Si tienen aquí alguna consulta, adelante, ya si tienen alguna consulta. Al final lo que he encontrado es esto. Voy a poner así. Aquí lo que he encontrado sería esto. Y hemos dicho que ahí estimada lo ponemos este nombre. Aquí abajo. Lo quito lo que dice. Lo quito el estimado, ¿no? Lo he quitado el estimado. Lo correcto era hacer con el estimado. Lo he quitado porque para que no se sobrecargue al momento de escribir, ¿no? Pero la idea es esa. Ahí está. Ahora, en los otros videos que les pasé están con más variables dicotómicas, creo. Pero esa es la idea. Vamos a ir al libro. Aquí está, ¿no? Al final llega esto. Cuando vale 1, llega esto. Cuando vale 0, llega la regresión simple. Eso también es una regresión, ¿no? Y ahí te va explicando. Fíjate que a esto, ¿qué nombre le ha puesto? Le puso gamma, ahí está. Gamma 1 lo puso a la suma de estos dos. Y a la suma de las betas lo puso otro nombre, ¿no? Yo lo puse con asteriscos. ¿Ya?